para todo tiene solución. Escucha bien que la vida... Bueno, buenas noches. Hoy es un programa especial. Tenemos la visita de dos grandes. Lujazo que nos damos, sí. Sí. Por supuesto, Chucho Fernández. No sé si ustedes lo habrán visto. Sí, me molestó eso de grande, porque da grande que de edad, de tamaño, de prestigio. Me imagino que será esto último. En su caso, Chucho es de edad. Yo si llego a tener esa voz, perdón que los interrumpa todos. Yo llego a tener esa voz y me pagan por hablar. Y Darío Labia. Darío Labia está acá descripto, vos me dirás si es así. Es un cinéfilo apasionado por el género del terror, la ciencia ficción y el universo fantástico. Y hoy en día se encuentra al frente de Cineficción, que es esta revista que es espectacular, tiene que estar en todos los lugares. No sé si te presenté bien, si no... Está perfecto, muchas gracias. Bien. Chucho, por supuesto, sabemos la calidad actoral que tenés, pero una de las cosas que faltan es el sándwich de lechón que vienen prometiendo ya desde agosto. Algo va a llegar, Bien. Algo va a llegar. Por lo menos por ahora tenés la facturita. Yo creo que está en camino, me dijo Vanina, la productora, que el sándwich de lechón está en camino. Así que por eso... Lo están tratando de atrapar al lechón. Una de las cosas que te relaciona con él es una nota que has hecho en este último número, que habla de los miedos y yo, ¿puede ser? Así es. Puedo preguntarte, después Adelante. vamos a pasar a Darío acerca de... el título de la nota es un título que es amplio, pero a la vez profundo. ¿La nota a qué se refiere en particular? En principio quiero comentarte algo. Yo soy un admirador de la revista, un fan. Cuando aparece esta posibilidad de que yo me sume al equipo, es algo que yo le pido a Darío. Se lo pido, le digo, me encantaría colaborar con la revista. Darío muy amablemente me dice que sí, nos conocemos, nos presentamos, nos vemos y empezamos una relación de compañeros de trabajo que es fabulosa. Quiero destacar siempre, ahora en serio, siempre lo digo en broma, Darío es una persona increíble, una persona de una educación de las cuales uno ve pocas, y dedicado a esta pasión que es cineficción, junto con Juan Carlos Moyano, que es la otra parte de la revista, y un grupo de colaboradores, de ilustradores maravillosos, como son Gabriela Rodas, Pablo Canade, Elmo Rock, ahí me voy a olvidar otros dos. Miguel Ángel Collado. ¿Y Federico? No. Miguel Ángel Collado, Elmo Rocco y Diego Puglisi, el caricaturista. Bueno, toda esta gente que hacen esto con mucha calidad, con mucha dedicación y con mucha entrega. Sí. Yo cuando veo este material, casi le pedí, por favor, quería ser parte de esto. Quería ser parte de esto y bueno, me puse a buscar a mis sponsors, a mis avisadores, porque bueno, esto es un negocio, desde luego, ¿verdad? Muy lindo todo, muy lindo el afecto que circula, pero esto lo hacemos también para producir dinero, no es un emprendimiento deportivo ni la Cruz Roja. Estamos para entregar un material de calidad, sí, y para tener la suerte de obtener un rédito a partir de esto y el disfrute que significa producirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, le propuse una serie de cosas que después se fueron derivando y transformando en otras, sí, y quedó en esa nota que tiene que ver con los miedos, de lo cual me hablaste recién. Te definiste, creo, como un actor especializado en terror, ¿puede ser? Digamos que formo parte del género, algunos me han puesto el mote de leyenda y todo eso, porque tengo muchas películas, montones, en el rubro, en el género le llamamos a esta subdivisión de las películas, las de policiales también son de género policial. Estas son de terror y tengo la suerte de colaborar mucho, de participar mucho en la cinematografía argentina, y alguna que se hace para el exterior y para el streaming, siempre en este género. Pero además sos un apasionado del género, más allá de que te haya tocado... Yo cuando tengo algún problema personal, así te voy a contestar, y estoy depresivo, deprimido, no tomo pastillas ni alcohol, me pongo a pensar en una película de terror. O me imagino algunas cosas que tienen que ver con pérdidas personales,
y me sumerjo en ese miedo y me ayuda, me relaja. Eso desde muy chico. El terror ha sido una gran compañía para mí, cuando veíamos aquellas funciones de sábado cine superacción allá por los 70, en Teleoncio, en blanco y negro. Papá me contaba de eso. El Papa te contaría de eso. El Papa Pablo VI. Contame cómo surgió esta idea, Darío. Bueno, hace varios años con Juan Carlos Moyano dijimos, bueno, vamos a hacer una revista dedicada específicamente a la ciencia ficción y al terror. Después se nos sumó Federico Fornasari, que también colabora con nosotros, y un cúmulo de columnistas, especialistas en cosas puntuales, en ciencia ficción, en literatura pulp, en nuestros propios escritores o ilustradores que están olvidados, y siempre enfocándonos en el cine tanto extranjero, europeo, norteamericano, como en nuestro propio cine. ¿Pero ya habían visto algo similar? ¿O eran fanáticos de alguna revista? Bueno, Similar, en el año 2003 con Juan habíamos hecho una revista que se llamó Terror Manía, que tuvo una andadura de 2 números. Bueno, después, a partir de 2009, en la página web mía, que es cinefanía.com, empezamos a publicar anualmente, como regalo a los lectores, un PDF que era el libro de oro, que la gente se los descargaba, donde poníamos una especie de selección de artículos de colaboradores de acá y de otros países, estrictamente hechos para el libro. Y bueno, a medida que avanzaban los años, yo fui imprimiendo ejemplares de esos libros para regalar a los colaboradores y para alguno que lo quería tener en papel y que lo quería comprar. Y bueno, a medida que seguían avanzando los años, se me ocurrió que todos esos contenidos que son valiosos y que no se encuentran en papel, volcarlos a una publicación. Así que puntualmente Cineficción, el nombre de la revista, es un nombre que se le ocurrió a Christian Balini Lawson, que es un especialista en todo lo que es nuestro patrimonio de ciencia ficción, terror, novelas pulp, y es una revista que él hizo tipo fanzine en el año 2008 al 2009, que hizo 5 números. Por eso cuando sacamos la cineficción en el 2014, que tengo acá el ejemplar número 1, le pusimos segunda época. Fue la primera cineficción nueva que sacamos en 2014, que tenía el mismo título. Y bueno, la idea era, con las cosas que tenían que ver con el cine de terror, con el cine fantástico, ofrecer unos contenidos que no eran los habituales y que no tenían. Fíjense que las revistas nuestras no tienen, usualmente todas las revistas están saturadas de texto en las tapas, que son los contenidos que traen. Claro. Como nosotros no tenemos competencia, hacemos que lo que llame la atención de los lectores sea el arte del ilustrador, y siempre tratamos de recurrir a ilustradores en vez de bajar una foto de la web y ponerla en la tapa. O sea, es la idea. Necesito preguntarte alguna cosa. Adelante. Siempre nosotros investigamos acerca de los invitados. Lo hemos hecho con Chucho y obviamente y seguramente Con frío. me vas a dar, perdón, Con chucho de frío. con Chucho de frío, exacto. Y primero, hiciste un libro de oro del Weir Webster, en el cual, dentro de los contenidos, porque quería saber en qué consistía, por ejemplo, el Weir Spaghetti. O sea, yo tengo más de 3.500 películas en casa. Me gusta ver películas. Veo películas de terror, al cual después vamos a ir, y también western. Me gustaría saber, porque no tuve posibilidad de tener en mis manos este libro de oro, ¿en qué consistía? O sea, ¿qué tipo de western te fuiste acercando? El libro de oro dedicado al Weir Webster fue una idea que también surgió un poco con uno de los colaboradores de la revista, que es Mariano Buscaglia, que es nieto de Alberto Brexia, dedicar una publicación al género western, pero al Weir Webster. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre el western y el Weir Webster? El western, como decía Chucho, es un género cinematográfico. Sí. Tal vez es el género por antonomasia del cine norteamericano. Es un género íntimamente vinculado con Estados Unidos, el western. El vaquero cabalgando con una llanura o con un cañón del Colorado de fondo,
Ahora, el weird western son todos esos westerns que en su componente narrativo tienen elementos que nos vinculen con el terror, la ciencia ficción o la fantasía. Un western en el cual los vaqueros tienen que pelear contra una civilización antiquísima que se suponía extinta, como puede ser atlantes, aztecas. Eso es un weird western. Un western donde hay encantamientos, brujería, chamanismo, hechizos indios, un weird western. Tengo que preguntarte algo. Hay una película que es relativamente actual, creo que debe tener 7, 8 años, que es Alien vs. Cowboy, con Daniel Craig de protagonista, que después hizo de James Y Bond. Harrison Ford. Y Harrison Ford, que fue un gran fracaso. La pregunta es ese estilo de Y western? ahí tenés un weird western. Ah, perfecto. Porque tenemos a los vaqueros en su entorno, en su pueblo, con el comisario y con toda la taberna, y invaden los La extraterrestres. fantasía, sí. O sea, lo que quiere probar el libro es que el weird western es como una rama, una beta, que estuvo incluso desde antes de del surgimiento del western, porque los primeros weird western son de 1912, y el primer protagonista de esos western fue Francis Ford. Francis Ford era el hermano de John Ford, que es el director en De el la Olimpo del diligencia, western. claro. Y el director de esos primeros western que duraban un rollo era Gaston Méliès. Gaston Méliès era el hermano de Georges Méliès, que lo mandó a Estados Unidos a cuidar sus intereses. Él se quedó en la costa este y empezó, bueno, ya que estamos acá distribuyendo las películas de mi hermano, voy a hacer yo mismo cortos. Y se dedicó, y en esa época hizo un western donde hay un fantasma fraguado. El fantasma fraguado es otro de los conceptos habituales del weird western. Hay una heredera o unas personas en las cuales le hacen creer que una casa o una hacienda está embrujada, se disfrazan de fantasmas para rajarlos Espantarla. y porque saben que en el fondo hay un yacimiento de oro o petróleo o agua, y eso es algo convencional en la historia del género. Ahora, no sé si querés agregar algo, Chucho. Mirá, yo escucharlo hablar a Darío es una maravilla, porque parece hablar de una persona de 150 años, es un muchacho joven. Cuando uno encuentra a gente apasionada por lo que uno siente tanto amor, como es la ciencia ficción, el terror, esas películas clase B que veíamos cuando éramos pibes, que vieron los que no son tan pibes de alguna otra manera en algún canal de cable de estos que reprisan películas. Era Universo Series en la época, hace no mucho. Es lo que dije hace un rato, para mí es un bálsamo, a mí me ayuda en serio, me construye personalmente una alegría interior, formar parte de este grupo de gente, sumar ahora, Darío, que tenemos un montón de planes para este año. Ahora viene la edición número 10, que es nuestro aniversario. Esta, la número 9, tiene 5 tapas alternativas. Esta es la 8, la 9. Perdón, la 8, esta es la 8. Acá las tenemos. La 9 es la misma revista que tiene 5 etapas alternativas. La 10 va a ser el número aniversario, ya tenemos previsto una fiesta. A mí me apasionó tanto que casi sin pedirle permiso me puse a hacer cosas y a armar cosas. Sí. Darío es tan generoso que me dice toque sí. No sé si porque no me puede decir que no o porque no le queda otra. Pero vamos a hacer una presentación ahí por marzo, estamos esperando que culminen las vacaciones. Hay gente que no tiene que ver con la revista, pero tiene que ver de algún modo, como Federico Weinmeier de Canal 13, Mario Marquich, los chicos de Telenoche, que han hecho un apoyo muy grande a la revista, le han hecho una nota a Darío, lo han ido a ver a la redacción, que es su casa. Han hecho un seguimiento con mucha alegría, con mucho cariño y con mucho tiempo en televisión, que es muy difícil de conseguir, tanto Federico en su programa como en Telenoche. Y eso para nosotros para nosotros se agrandó Chacarita. Y eso para nosotros es una alegría, porque es una revista que tiene una investigación. Cuando la miren, cuando la lean, se van a dar cuenta que uno puede estar un rato largo con la revista entreteniéndose. No ocurre hoy día con algo que no sea un dispositivo electrónico. ¿El papel dónde quedó? Para que esto suceda, ellos hacen un trabajo de investigación, hablan con las divas de la Hammer, las que están vivas, con gente que todavía... la hija de Boris Karloff, Sara Karloff, que es esta mujer que hay acá, que es una mujer simpaticísima, a la cual le hace él, no sé cómo rayos hará, le hace llegar volúmenes. Es realmente formar parte de este equipo,
es una alegría muy grande. Yo estoy, a mí me ha dado una alegría muy grande este año sumarme como columnista, como colaborador a esta revista y ayudar en todo lo que sea que tenga que ver y pueda yo con mi conocimiento y con mis contactos, ¿verdad? Bien. Vamos, si te parece, a la parte de terror específicamente. Muy bien, adelante. Por supuesto, leí acerca de cómo te relacionaste con la hija de Karloff. La idea de que le mandaste un mail no esperando respuesta, que te lo respondió y a partir de ahí creo que generaste un contacto más o menos habitual. De acuerdo a, dentro de lo que es cine de terror, hay gente que es imprescindible, que sus nombres dentro del terror son imprescindibles, como Christopher Lee, Peter Cushing, Vincent Price, el mismo Boris Karloff. La pregunta es, primero, ¿cómo conseguís material? Y segundo, ¿en qué medida también vas incluyendo otros protagonistas de género de terror, qué sé yo, Freddy Krueger, Michael Myers, el famoso Jason, que acá puse el nombre porque es difícil. Jason Voorhees. Sí. ¿Cómo haces? ¿Hay una inclusión de estos también gente que maligna dentro de la película? ¿No? ¿Cómo? Bueno, o sea, desde los comienzos del cine, desde la época muda, los personajes que se caracterizaban como monstruos o que tenían una caracterización monstruosa o tenebrosa, generaban una atracción particular en el público. O sea, inicialmente se los mostraba para que sean los villanos o para que impongan una amenaza al héroe de turno. Hoy en día, cuando nosotros estudiamos estas películas, que la mayoría tienen muchas décadas, nosotros observamos que los monstruos es una representación del otro. Uh-huh. Sí, de hecho son antropomorfos, son humanoides. Ajá. Son humanoides y... Perdóname, cuando vos decís representación del otro, del implica otro los miedos que el otro mayúscula. Quedan representados en ese personaje maligno. Bueno, viste que, Los miedos de uno. claro, los miedos de uno están quedan... representados. Eso es lo fascinante de ver todas estas películas, porque uno las ve en el siglo XXI y con un poco de lectura las ve en el contexto de la época que fueron estrenadas. El otro, en los años 30, cuando surge Boris Karloff, Bela Lugosi y los grandes monstruos de Universal, Sí. el otro era una amenaza que venía desde la Europa continental. El otro era el miedo a... Uno puede entenderlo como los inmigrantes, Sí, o se le lo puede que dar, traían depende de quién, varias interpretaciones. ideas también. explosivas o ideas de dominio mundial, si es que esas ideas venían con un bigotito debajo de la nariz, o podía ser el otro que estaba dentro de los Estados Unidos, que podían ser los negros, los indios, o los inmigrantes que estaban dentro ya de Estados Unidos, que eran italianos y que hablaban en su cocoliche y que tenían asociaciones entre ellos, que podían ser un factor de miedo para la opinión pública. Esto que estoy hablando no es que la gente lo razonaba en ese momento o lo razona, es una interpretación sociológica que es algo de lo fascinante que nos permiten todas estas películas clásicas. Frankenstein, el monstruo, es un muerto que camina, es un muerto que ha sido reanimado, pero Frankenstein es el monstruo. O sea, algunos que dicen que no, eso es un error, Frankenstein es el creador, el monstruo claro. no tiene nombre. Sí, Claro. pero cuando uno lee la novela, o no tanto cuando ve la película, cuando uno lee la novela, el monstruo es el reflejo del creador. Ujú. Y esa es la clave de todo este cine. Los monstruos son el reflejo, pueden ser de nosotros mismos o de lo que despreciamos de nosotros mismos, o los O miedos lo que que desprecia el tenemos. creador, justamente, ¿no? El creador en Frankenstein, él está animado por un gran egoísmo. Él quiere trascender, él quiere que su nombre sea leído en el futuro. Eso es egoísmo puro. Él después se da cuenta y se tuerce la cosa, porque él empieza a sentir culpabilidad de un montón de asesinatos que el autor de esos asesinatos es el monstruo. Él no mata a nadie, pero acarrea todas las culpas y empiezan a morir todos los seres queridos de él, porque los va matando el monstruo uno por uno y lo inculpa
al creador. Y Sí. es fascinante. Sí, Y porque lo mató su propio ego. entonces, realidad. cuando vos lees la novela, y la podés leer varias veces, que no va a quedar claro, no hay ninguna persona que sea testigo del monstruo. Ninguna persona, salvo Frankenstein que habla con el monstruo, nadie es testigo del monstruo mientras está Frankenstein vivo. Sí, el monstruo en un momento cuenta que se pone al lado de una cabaña y ve a un anciano con su hija, y después esos se desaparecen y el monstruo por las dudas quema la cabaña para que no queden. Pero todos los que ven al monstruo mueren, salvo al final, cuando Frankenstein muere allá en el Polo Norte y el capitán Walton, que es el narrador de esta historia a su hermana a través de cartas, ve al monstruo. El monstruo una vez lo ve cuando Frankenstein muere. Entonces, ese monstruo no habrá sido un doppelganger, una representación de Frankenstein que cobró corporeidad cuando Frankenstein dejó de existir. Eso no queda claro. Uno puede ver un montón de películas, puede leer la novela, y eso es lo fascinante, que hoy, en el siglo XXI, después de 200 años de que Mary Shelley lo escribió y después de 90 años que Boris Karloff lo interpretó en 1931, seguimos charlando y fascinándonos. Se dice que había cierta relación de envidia de Bela Lugosi hacia Boris Karloff como contemporáneos. ¿Era esto? Cuando uno ve la película de Sí. Tim Burton, Perdón, ¿William Platt o Edward Platt se llamaba Boris? William Henry Pratt, Pratt. sí, Ajá. él era uno de un montón de hermanos, que medio era la oveja negra. Él se fue de Inglaterra, durante 20 años no volvió, y bueno, fue a hacer la América. Hay una especie de velo de leyenda sobre esos primeros años de Boris Karloff. Sara ahora está con un biógrafo tratando de recuperar esa juventud de Boris Karloff en el Canadá, haciendo cualquier trabajo. Cuando uno ve Ed Wood, la película de Tim Burton, uno ve a Bela Lugosi interpretado por Martin Landau, que es una interpretación Genial, más formidable. memorable. Creo que sacó el Oscar, ¿no? Él gana el Oscar Claro. como actor secundario. Secundario. Hay algo de ficción en eso y hay algo de verdad. Bela Lugosi eran como figuras que habían creado Universal Pictures. Entonces ellos cualquier rumor lo fogoneaban porque servía para vender más películas. Claro. En la vida real ellos no eran rivales, sino que eran actores que estaban en un mismo estudio y intervinieron juntos en 9 películas, varias de las cuales eran ellos dos los principales, como una especie de lucha de titanes en las cuales ambos son antagonistas y ambos villanos. Y hoy esas películas son clásicas y hoy nos generan devoción. Ellos en la vida real estuvieron muy poco, no se podía decir que fueran amigos, no se visitaban. Caso distinto al de Vincent Price y Peter Cushing, que sí tenían relación. Tenían lo mismo que con Christopher Lee, que se llamaban por teléfono y había una gran camaradería entre ellos. En esta época, bueno, Boris Karloff era inglés, el tecito de las 4, y Bela Lugosi era húngaro. Claro. Bela Lugosi fue el único que se hizo ciudadano norteamericano, Boris Karloff nunca. Y sin embargo, en los últimos años, estos rumores de rivalidad surgen por los últimos años de Bela Lugosi, en los cuales él estaba presa de su personaje. un poco sí, y De hecho, creo que lo enterraron así. lo enterraron con la capa. Claro. Lo enterraron con la capa, pero los últimos años fueron tristes porque él es como que se cerró mucho en su personaje, y si no había película de terror, él no tenía trabajos en cine. Y el terror en los años 30 hasta los 60 era como un sub y baja. Por momentos había películas, todos los estudios querían hacer películas y por años a nadie le interesaba. Hay gente que pensaba que Bela Lugosi ya estaba muerto. Así que estudiar esas dos biografías es fascinante porque te demuestra un montón de contrastes. Bela Lugosi, que Universal pensaban que estaba muerto, lo contratan para hacer de Drácula en Abbott y Costello contra los Me fantasmas. acuerdo. Que esa fue la última película de Bela Lugosi para un estudio grande, y fue el primer Drácula para muchos, incluyendo Elvis Presley. El primer Drácula que vieron fue eso, que era una especie, Bela Lugosi hacía una parodia de lo que él había hecho Claro, en 1931 y lo que él una había hecho en sátira. teatro.
y está Lon Chaney Jr. y está el monstruo de Frankenstein. Boris Karloff ahí no participa. Esa fue un gran éxito para Universal y hoy en día es considerada como una de las mejores comedias de terror. Boris Karloff, que uno dice sí, era mejor actor, Boris Karloff, Universal recurre a él luego de esa película para emparejarlos con Abbott y Costello para Abbott y Costello contra el hombre y la bestia, en la cual Boris Karloff hacía el Dr. Jekyll, que no fue una película memorable, o sea, fue mejor la de Bela Lugosi, y en Abbott y Costello contra los asesinos, en la cual Boris Karloff hace de un swami. Vamos a ir al A la corte pausa. de las 19:30. Ahí está. Chucho Fernández, Darío Labia, un gusto que nos damos. Vamos a la pausa. Después te voy a preguntar cuando volvamos, ¿cómo considerás la película de Mel Brooks, El joven Frankenstein, ya que hablamos de comedias? ¿Sí? Vamos a la pausa y volvemos. Hoy la pena pasó, sigue bailando, que yo seguiré cantándote, ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor. Esto es crónica y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida. Y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida. Momentos de crisis, problemas y tristeza, no te eches a morir, levanta la cabeza. Sea cual sea la situación, recuerda que en la vida todo tiene solución. Escucha bien, que la vida es muy linda. Contra lo que sea, el malo no se rinda. Siga bailando y vacilando, como dijo Celia, las penas se van cantando. Y no se rinda, vamos, brinda, todos arriba, que la fiesta siga. Baila como quieras y levanta la bandera, por la paz de este mundo, pueblo sin tierra. Contágiate de energía, que hay que vivir la vida. Y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida. Y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida. Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue. Si la amargura está matando, deja que se olvide. No hay conflicto que no tenga solución. Una manera de olvidar la situación. No te deprimas, has sembrado las penas que nadie sabe cuándo el Señor nos lleva. Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos, abuelos, hijos, hermanos y primos. Dale conmigo, arriba las manos. Vive lo bueno, carajo, con lo malo. Abre los brazos, abre el corazón. Dale vida al mundo, entregando amor. No te eches a morir. Que lo monetario no es el fin. Tarde o temprano los problemas ya no van a existir. Y si está nublado, el sol va a salir. Aquí. Se vino a vacilar y no a sufrir, tampoco a dormir. Hazlo así y todo lo malo déjalo ir. Hoy la pena pasó, sigue bailando, que yo seguiré cantándote. Ya se olvidó y la tormenta pasó. Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor.
Las 24 horas estamos en línea con vos. Te informamos y entretenemos. Interactuamos. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Estás escuchando Noches de Mentes 2019. Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote, ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor. Esto es crónica. Y no se deprima, no, tira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida. Y no se deprima, no, tira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida. Momentos de crisis, problemas y tristeza, no te eches a morir, levanta la cabeza, sea cual sea la situación, recuerda que en la vida todo tiene solución, escucha bien, que la vida es muy linda, contra lo que sea, hermano, no se rinda. Siga Bueno, bailando. volvemos. Quiero recordarles que si querés mandarnos un WhatsApp, porque nos habíamos olvidado, 011 50 24 6538, y hoy estamos sorteando la última película de Brandoni y Francella, Mi obra maestra, ¿eh? A ver cuál es la película argentina que más te ha gustado. Y estamos realmente regocijándonos con esto. Esto es espectacular. Cine Fanía. Sí, el libro de oro. Sí, el libro de oro, Shock TV. Ustedes fíjense lo que debe costar hacer este libro y recolectar las notas en particular, ¿no, Darío? ¿Cómo llevan a cabo este proyecto? Este proyecto es anual. Sí, los libros de oro los hacemos anuales. Bueno, son, como te contaba en el anterior bloque, son uno por año y son dedicados específicamente a un tópico. Ajá. Entonces, el primer libro era un popurrí y a partir del segundo empezamos a dedicarlos al suspenso, al terror, a la ciencia ficción. El volumen 5 fue dedicado a los monstruos, volumen 6 Cinepulp, el 7 Weird Western, el 8 fue Shock TV, que es televisión de terror y suspenso, y el año pasado hicimos una reedición radical del número 1, que sería el horror. Espectacular. Recién ojeando vi algo de abejas asesinas. Esto implica que también se puede incluir acá películas como Marabunta, la de Charlton Heston. Bueno, uno de los subgéneros, así como hablábamos del Weird Western, Sí. es el de la amenaza natural. Ujú. Puede ser abejas, puede Arañas. Sí, pirañas, Arañas. tiburón. Exactamente. Eso a lo largo del cine ha traído mucho la atención. Marabunta es un clásico que hemos visto los sábados a la tarde. O sea, uno ve la película, es un melodrama, pero en vez de haber una pelea a trompadas entre el héroe y el antagonista, hay una selva que es arrasada por hormigas carnívoras, que si uno se pone en el paso, Sí. lo pasan a valores. Entonces, esto del libro de oro sale anualmente. Este de cineficción, sale Semestral. Sí, semestral, cada 4 o más 5 o menos meses. 4 o 5 meses. Y aquel, Los breviarios. que son los breviarios, ¿cada cuánto? Y bueno, los breviarios son recientes porque los sacamos a fines del 2017 y sacamos una colección de 5 títulos, que es la colección de Titanes del Horror, Sí. y sacamos Lon Chaney, Bela Lugosi, Boris Karloff, Vincent Price y Peter Cushing. Ujú. En el año pasado, que los presentamos en Argentina Comic Con, arrancamos a sacar una segunda serie que fue Íconos del Horror, en el cual sacamos Frankenstein, Freaks y Sherlock Holmes. Y nos guardamos Drácula y Jekyll y Hyde para este año, para mediados de año. Wow. Así que ahí se diría Bueno, la ya segunda saben, serie. mediados de año Ujú. sale Drácula para todos los fanáticos. Había preguntado antes de ir al corte lo del joven Frankenstein. ¿Cómo lo evaluás, la película de Mel Brooks? Bueno, es antes les había comentado que en los libros se considera como Abbott y Costello contra los fantasmas una de las grandes comedias de terror. El joven Frankenstein está ahí en el podio Ujú. con esta película. Es una película muy
temeraria en su época porque fue una producción de Fox y la hicieron en blanco y negro, con lo cual había un montón de dudas y de Sí, conflictos a ver si eso iba a andar. Mel Brooks, que era un fanático absoluto de las películas de Universal, tenía en mente las primeras 5 películas de la serie de Frankenstein, desde Frankenstein hasta El fantasma de Frankenstein. Gene Wilder, que fue la otra parte creativa, revió las películas, se las había visto de chicos, y bueno, viste cuando están alineados los planetas y determinados artistas están en estado de gracia. Y bueno, ahí tenemos el joven Frankenstein. Y esa maravillosa actriz que cada vez que él se la nombra relincha los caballos, ¿cómo era? Cloris Leachman. Sí. Qué maravilla, cada vez que se la nombra relincha los caballos afuera. Cuando hizo la versión Calabró, que hicieron el nieto de Frankenstein, también tuvo su criada que fue Gertrudis, y cuando se mencionaba relinchaban en el horizonte los caballos. Excelente, sí, excelente. Y aparte, el papel que hacía de ojos saltones. Marty Feldman. Marty Feldman, exacto, cuando se movía la joroba. Pero vos no tenías la joroba del otro lado, le decía Gene Wilder, espectacular, la verdad. Mirá, yo tengo, a ver, vos que sos la persona que sabe y me podés ayudar en esto. ¿Se puede recordar a Peter Cushing por el Dr. Frankenstein, por el Dr. Van Helsing? Se dice que Christopher Lee por el Drácula por excelencia. Perdón, ¿no era el conde Frankenstein? Era varón. El varón. Pero recuerde que no se corrige. Ah, cierto. Perdón. Es verdad. Es algo que siempre le digo, bueno, lo hago yo. Agustín, cualquier cosa, Sí, cualquier cosa, yo te por hago favor. así, vos cortás ese Me micrófono. cortás y me fundís a negro ahí. Bela Lugosi, obviamente, también Drácula. Se dice que, bueno, Lon Chaney, el hombre lobo. Boris Karloff, también conocido por La criatura. El cuervo también, creo que fue un clásico. Eso lo hicieron. Hay 2 películas que se llaman El Cuervo. Una de 1935, que es inspirada en Poe, que es, como te decía antes, un choque entre Bela Lugosi y Boris Karloff, y hay una del 64, Sí. dirigida por Roger Corman, que es una comedia de horror con Boris Karloff, Vincent Price y nuestro comúnmente admirado Peter Lorre. Uf. Bien, después tenemos Vincent Price también con el Dr. Fives. El Dr. Fives era, ahí está, que hizo dos dos películas. Bien. El abominable Dr. Que Fives. comía por la garganta, maravilloso. No hay nadie que haya sido, por ejemplo, Klaus Kinski. Klaus Kinski creo que hizo también de un vampiro, una Nosferatu. Nosferatu. También es un clásico, es considerado un clásico, ¿no? Sí, o sea, tu pregunta se refiere a por qué estos actores están vinculados con el horror y a lo mejor Klaus Kinski no tanto. Claro, exacto. Bueno, porque, como diría Boris Karloff, él le debe todo al monstruo. Ujú. Gracias a Frankenstein de 1931, Boris Karloff se convirtió en estrella y bueno, empezó a ser parte de esa maquinaria de los géneros de hollywoodenses que les entregaban papeles que tenían que ver con ese género, que era la diferencia en las taquillas, que Ujú. vendían entradas. Bueno, a lo largo de 40 años de carrera, todos estos que vos mencionaste han demostrado. Ellos hicieron otros géneros, hicieron comedias, hicieron dramas, aventuras. Boris Karloff hizo westerns, hizo de todo. Bela Lugosi, como decíamos antes, no tanto. Y Klaus Kinski, que empezó haciendo películas policiales alemanas inspiradas en Edgar Wallace, que Sí. hoy en día se conocen como Krimi, era un todoterreno. El tipo hacía western, en un año te hacía 10 películas. Ese Nosferatu, que fue de 1979, fue una especie de a mitad de camino entre el cine terror y una película de arte y ensayo, que la dirigió Werner Herzog. Hoy en día hay muchos que la reconocen, pero cuando ven el Nosferatu de Murnau de 1922, ahí ya se termina toda discusión. Así que son 2 películas que funcionan en su época y diferente nivel. Una pregunta más antes de, no sé si Chucho querrá agregar algo. La pregunta que te hago es si es cierto que tanto Peter Cushing como Christopher Lee
querían el papel de Sam Loomis, que era el que iba atrás de Michael Myers, que al final lo ganó Donald Pleasence, creo. Bueno, la cosa fue así. Peter Cushing, que estaba viudo, estaba deprimido. Entonces él lo que necesitaba era trabajar. Trabajar, se empleaba en cualquier película que fuera, él agarraba viaje. Sí. Porque él decía que el bálsamo es cuando caigo rendido a la noche y me quedo narcotizado de cansancio y de sueño. Así no pienso y no extraño a mi esposa. Entonces él venía agarrando todas las películas que le propusieran. John Carpenter quería que el Dr. Loomis fuera Peter Cushing. Le mandaron el aviso al representante y el representante, sin consultar con Peter Cushing, Me dijo, no agarró viaje. El señor Cushing no va a estar interesado. Fíjate lo que son las coincidencias. Peter Cushing va a hacer una película en España, creo que es algo así como Asalto al Casino, una película olvidable del año 81, que el papel había sido pensado para Donald Pleasence. Donald Pleasence se enfermó, lo llaman a Peter Cushing. Cuando Peter Cushing, el representante, sin que él se entere, y recordemos que en el año 78 Peter Cushing ya había sido el subalterno de Lord Vader en la Guerra de las Galaxias, Guerra de las así que Galaxias, tenía sí. un cartel interesante. En la Confederación, era un militar de alto rango. Él bebía después de hora con Lord Vader, tomaban y charlaban, o sea, tenía un trato con el mal en sí mismo. Lo llaman a Donald Pleasence, o sea, uno suplantó al otro en las películas que no pudo. La de Peter Cushing fue olvidable y la de Donald Pleasence hizo historia. Sí. Un clásico. No sé si querés agregar. Estoy mostrando algo, quiero mostrárselo a Por la favor. cámara. Acá está Sara, y atrás está, en bronce creo, es la figura de Frankenstein encarnada por Boris. Es Está una ella- estatua sí. que tiene Sara, que la mandó así, la tiene en su patio. Qué formidable esto, ¿no? Qué cosa maravillosa. Además es muy parecida al padre. Yo he visto algunas fotos de cuando la tiene en brazos él. Es una maravilla, debe ser lo que debe ser para esta gente, como Victoria Price, ¿no? Está también en algunas fotos mostrando en nuestra publicación. Haber sido hija de esa gente. Vincent Price era un tipo muy díscolo. Ujú. Era un tipo, ahí está Victoria. A diferencia de Peter, que era un tipo leído, de su casa, poco salidor, Vincent Price era un tarambana tremendo y encontraba en Peter Cushing un equilibrio. Por eso eran tan graciosos uno con el otro. Vincent Price era un actor clase B, totalmente olvidable, hasta que engancha este camino ya unos años en el oficio, ¿no? Ujú. Engancha esto y bueno, la maravilla que resultó ser. Es el cascarudo en Batman, sin ir más lejos. El personaje del cascarudo en Batman lo hace Vincent Price en el año ya, la temporada de Batman creo que fue el 66. El Batman de Adam West. y- Claro, el de Fox. El de Sí. 26 no, el Fox era así. Sí, lo que pasa que a Vincent Price es lo que le movía el estofado en las venas, Era el dinero. el arte. ¿El arte? El Ah, arte, mira porque a vos. él le interesaban mucho las obras de arte. Entonces cada vez que iba a filmar a Europa o cualquier lugar que fuera, una vez que terminaba el rodaje, iba a donde había un museo, donde había galerías. Sí. Eso es lo que le interesaba vivamente. Hay en YouTube una serie de entrevistas de los años 70, donde él se baja al escenario y empieza a besar a las fanáticas, que son señoras grandes de 70 años, y les da besos en la boca a todas. Búsquenla. Mujeres enamoradas de él, ¿no? Con mucho respeto, besitos, como decimos ahora, piquitos. Les agarra la mano, las besa. No son fans ni groupies, como es que se dice. Son admiradoras de ese personaje que hacía la voz en Thriller de Michael Jackson. Off, ¿no? De Michael Jackson. De cuando hablaba de todo lo que era esa historia, ¿no? Lo de John Landis. Yo lo único que puedo sentir por esa gente es admiración, siento que me han formado mi interior y mi capacidad para encarnar estos personajes. Surge tanto verlos a ellos. Muchísimo a Vincent, muchísimo a Peter Lorre, que era para mí el distinto, con mucho menos prensa que ellos. Bueno, víctima de sus problemas personales también, ¿no? Era un poco más complejo la cosa. Después Christopher Lee, que es el último de toda esta serie, es el más joven de todos.
cada vez eran más altos. El más Para alto mí, era- en función a cómo fui creciendo, era el Drácula por excelencia. ese es el último de esos. De Hay todos una que ellos. creo que no habla. Hay una que... En uno de los Dráculas, él, cuando le traen el guión, estos diálogos son basura. Entonces se negó a recitarlos, por eso en esa película No. Drácula no dice un solo diálogo. Bien. Perdón que te interrumpí. No, ¿en qué andábamos? Ahora, Estábamos en que yo también en la obra anterior bajé del escenario para darle un piquito a las Mira, admiradoras Sí. y todas salieron corriendo. No El mentira. único que se quedó es la Cacho. señora con la que estás viviendo. Se quedó Cacho, al cual le digo, en una hora yo estoy en casa. Comemos juntos. yo les pregunto, la verdad, es un placer escucharlos y realmente estoy aprendiendo muchísimo con la enciclopedia del cine que es Darío. Pero me remito un poco al nombre de la revista. Con este fanatismo que tienen por el género, ¿nunca se les mezcló ficción con realidad? ¿Nunca tuvieron miedos a determinadas figuras o algo, pero en la realidad? ¿O se despertaron de sueños o lo que sea, pesadillas o en no sé, sombras, figuras o algo que realmente les dio pánico o les dio ese miedo que generan las películas? Lo que pasa es que la ficción escrita o proyectada en una pantalla es una mentira en la cual nosotros jugamos a participar y después hacemos internamente una catarsis. La realidad es lo que nos espera allá afuera. El cine en el siglo XX ofició una especie de bálsamo para trillones de personas que acudían religiosamente a las salas. Y hoy en día un poco yo creo que es muy necesario que la gente tenga ese bálsamo y que tenga un lazo con ese pasado que algunos o no recuerdan, o no tanto para avivar la nostalgia, sino para recordar y volver a lo que veían cuando eran chicos y para ampliar un poco ese panorama, ¿no es Claro, cierto? pero hay mucha gente que ve una película de terror y después no puede dormir o eso ustedes, no digo que... Eso es parte obvio. de los prejuicios. La gente que dice, yo no miro película de terror porque después no puedo dormir, es porque deben tener algo mucho peor. Hay un oculto, trasfondo, claro. Un trasfondo, entonces creen que viendo una película se asustan. Quiere decir que no pueden, o sea, lo que están diciendo es que no pueden separar Diferenciar la ficción de la realidad. Claro. Entonces, ¿qué? Van a ver un drama y lloran. Bueno, a mí me ha ocurrido, es algo un poco mi debut como columnista en esta revista. Ahí cuento algunas cosas que me ocurrieron cuando era chico. Yo era un tipo era un pibe muy asustadizo. No porque le tuviera miedo a algo, sino porque me atemorizaban mis pensamientos. Lo hablé con mi padre, que era una persona muy particular, es una persona muy particular, y me dijo una frase que sería una frase de ocasión, que para mí era una novedad, que me dijo, pero tenés que unirte a eso. Y le digo, ¿a qué cosa? A eso que te produce miedo. Como unirme con 7, 8 años, ¿no? Claro, hacete amigo de eso. Después supe que había una frase que decía, si no puedes con el miedo, únete a él. Y entendí que eso sería lo que habría leído mi viejo y me quería comentar con mis poquitos años, menos, 5 o 6 años. Me acuerdo que en la época yo iba a un colegio bilingüe muy caro de Capital y nos hacían test a los chicos, mirá qué épocas, ¿no? Y a mí me había salido que tenía una profunda admiración por mi padre, ¿no? Y yo sentía que cada vez que me atemorizaba de algo, tenía que pensar en mi padre. Y eso me tranquilizaba. Era tu figura de protección Sí, en ese entonces. y con el tiempo fui incorporando esa figura y reemplazándola con lo que yo sentía que era cuando me unía al miedo. Yo suelo decir a los directores cuando encarno algunos de estos papeles tremendos en cine, de algo que voy a hacer que no está enterado el equipo técnico. Entero sí al foquista, porque tiene que saber dónde voy a estar, al cámara y al director. El resto no sabe nada. Y hago alguna barbaridad fuera de plan, que generalmente es bienvenida. Eso tiene que ver con lo que me despierta a mí el temor de ese personaje que yo mismo estoy construyendo. Los actores construimos personajes y después los tenemos que dejar tirados en algún lado. Y a veces hiciste mucho esfuerzo para construir ese personaje y no se retira tan rápidamente como uno creyera. Es como una canción para un músico, que la puede volver a cantar. Nosotros no podemos volver a actuar algunos personajes. Necesito un segundo nada más. Tengo que saludar a Néstor,
de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que cuando fui a presentar mi última obra realmente me trató muy bien y me solucionó todos los problemas. Así que, Néstor, te agradezco muchísimo tu atención. Probablemente vuelva pronto. El ganador de la película es Mateo, así que bueno, te vamos a entregar mi obra maestra, la última película en la que trabajaron Francella y Brandoni. Sí, podemos continuar unos minutos más. Hammer Producciones, digamos como que las fotos que aparecen de las chicas en cineficción tienen que ver con gente, o sea, chicas que estuvieron relacionadas y que participaron en estas películas. Sí, Bien. sí. El tema es que nosotros para este número... Nombremos a quién hizo cada cosa. Esta tapa la hizo, Gabriela Rodas, que es Caroline Munro. Caroline Munro. Vamos con todas. Judy Matheson la ilustró El Morroco, Ingrid Pitt, Pablo Canadé, Verónica Carlson la hizo Diego Puglisi y Martín Beswick la hizo Miguel Ángel Collado. El problema nuestro es que al tener 5 entrevistas exclusivas, nuestra revista es de 15 por 21, no caben las 5 en una misma tapa. Entonces, ¿por qué no hacemos, ya que tenemos buenos ilustradores y que tienen buena calidad, por qué no hacemos una diva para cada ilustrador y que cada uno aplique su estilo particular y su técnica? Bien. Martin Beswick participó en 2 películas de James Bond. Sí, señor. Y Caroline Munro en 1. Bien. Así que son Pero chicas Bond. Está viva, Caroline. Sí, sí. Sí, O sea, era grande, pero y, está sigue, preciosa. y sigue trabajando. Sí, preciosa. Dentro de... esto lo conseguí en internet, así que supongo que no debe tener mucha validez, pero dicen que dentro del terror gótico, películas destacadas, Gothic, Ken Russell, no sé, vi una sola de estas. El joven Manos de Tijera, Tim Burton, dice que no lo hizo con esa idea, pero que fue su acercamiento de alguna manera al terror gótico. The Hunting, La Maldición, una película con Liam Neeson, Owen Wilson, que esta sí la vi, que realmente no me gustó. Lo que pasa, a lo mejor ahí se ve referir a la versión original de 1963 dirigida por Robert Wise. Puede ser. Que esa es una gran película. La novia de Frankenstein, Sí. Boris Karloff. Una maravilla. Drácula, pero el Drácula que me ponen es el Drácula de Gary Oldman. Y bueno, Y es un hallazgo ese. ¿qué va a ser? A mí yo prefiero, como vos habías dicho, a Christopher Lee o a Bela Lugosi. Ujú. Son Dráculas más, digamos, fieles al cuento, ¿no? El de Gary Oldman es una construcción genial de él como intérprete, maravillosa, pero es más un vampiro que un conde, digamos. Sí. Bueno, Domingo Sangriento. Sí, de una Mario historia- Bava. Sí. Peliculón. Y ¿De quién es Mimi? El gabinete del doctor Del Caligari. El gabinete del doctor Sí, Caligari. de 1919. Ajá. Esa fue una película que muchos la consideran como la primera película de terror. ¿Cuál? El gabinete del doctor. Caligari. Sí, señor. Por favor, bueno, estamos terminando. Ha sido un gusto realmente. Ojalá que esto se repita porque realmente ha sido un placer. Bien, ha sido un placer estar contigo. Chucho, la verdad que es la segunda vez que te veo Yo y tengo realmente que- creo yo que tengo- sos un tipo macanudísimo Bah. y me encanta realmente poder compartir. Tenés Espera, un buen humor como la de acá. y... ¿Quieren decir dónde los podemos encontrar? ¿Tienen redes sociales o algo? Yo quiero, antes de que, Por favor. sigamos, de que terminemos, quiero pasar un aviso que es Sí. algo importante. En Bar en Vivo, el domingo 17 de febrero, vamos a estar haciendo un festival de rock en solidaridad con la gente de Venezuela, con la gente de Bar en Vivo, con Daniel De Vita. Vamos a estar organizando ahí una suerte de show con bandas invitadas. Pueden traer alimentos no perecederos, juguetes, lo que consideren importante para la gente de Venezuela, ahí en Bar en Vivo, que es en Bonplan y Niceto Vega. Los vamos a estar esperando con mucha alegría ¿Sábado? a todos. Creo que es domingo 17 de febrero. domingo 17 de febrero. Bien. Así que gracias por ¿Alguna esta- hora en particular? Creo que va a ser de 14 a 20, eso perfecto. lo iremos Amplio, comentando en redes. Pero Bar en Vivo, Niceto Vega y Bonplan, gracias por este espacio. Bien. Y bueno, la gente puede buscar cineficción en Facebook, en las redes sociales o en la web. La web ponen cinefanía.com/cineficción y ahí llegan.
Bueno. Y ahí tienen los puntos de venta y bueno, los libros de oro, los breviarios, una cosa los va a llevar a la otra. Agradecemos por supuesto a Agustín como siempre en la operación. Él tiene también un grupo, Kosovo. Si no lo escuchaste, vale la pena escucharlo. Yo tengo temor, a mí lo único que hace tan pronto entro es amenazarme, así que no. Yo lo que le quiero agradecer a Vanina, que es la productora del programa, que es un amor. Sí. Es un amor, lástima al marido, que por suerte que no vino, creo que está detenido, por suerte. Así. Esperemos que quede ahí. Que quede detenido, que averigüen los antecedentes, así, viejo. ¿Viste? Siempre hay un plan B entonces. Sí, ahí está, muy bien, que se lo lleven. Matías Espinosa, bueno, gracias por compartir. No, tiene por cara de favor, aristócrata Espinosa, quiero decirlo. Y bueno, ojo con escuchar y ver este programa porque crea hábito. Este programa a partir del lunes, martes a lo sumo, va a estar en YouTube, en nuestra página, así que lo vamos a compartir con ellos si tienen ganas. Y yo le agradezco a Darío que haya venido porque fui yo quien lo invité cuando ustedes me propusieron. Después se los comenté, quería traerlo a él porque es una maravilla, es una alegría escucharlo, un placer lo que sabe y una oportunidad muy grande la que me da, así que yo agradezco mi columna que va a estar en el próximo número, que está ahora en la calle, de Cineficción. Bien, gracias. Espero que te hayas sentido bien. Muchas gracias cómodo por la hospitalidad y por permitirme mostrar todas estas publicaciones. Al contrario, ha sido un lujo que nos dimos y gracias, Chucho, también por estar acá. Gracias a ustedes.